Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Lucas Herrera Seguel. Mi profesor guía es el señor Rodrigo Domínguez Carmona. El día de hoy les voy a presentar el estudio de prefactibilidad técnico-económica de un complejo turístico en la región de Aysén. En primer lugar, presentarles la problemática. Para esto debemos contextualizar que en las regiones como de Valparaíso o en la región de Valparaíso, durante la temporada estival, se generan tasas de ocupaciones de hasta el 80%. Y en el año 2018 las tasas de ocupación registradas durante la región de Aysén alcanzaron el 93.5% en febrero, esto según fuentes del Cernatur. De esta manera podemos definir que sí existe una problemática respecto a que la oferta presente dentro de la región no es capaz de cubrir la demanda que estaba alcanzando en ese momento. De esta manera nace la idea del proyecto y se ha establecido definir como objetivo general analizar la prefactibilidad tecnoeconómica de un complejo turístico en la región de Aysén mediante la evaluación de este proyecto. En los objetivos específicos, determinar el contexto histórico y actual del rubro junto con establecer la metodología de análisis de estudios según una investigación bibliográfica. Analizar el mercado y el comportamiento de la oferta y demanda de este mediante la identificación y el análisis de las variables externas. Determinar la prefactibilidad técnico, legal y financiera del diseño del proyecto turístico mediante la identificación bibliográfica y cotización de las inversiones necesarias. Evaluar la prefactibilidad económica del proyecto mediante la construcción de un flujo de caja con una proyección de 5 años. En el capítulo 1 podemos definir todo lo que es el contexto histórico. Para esto se realizó un estudio bibliográfico en el cual se vio cómo había sido el crecimiento de una región que antes de la construcción de la carretera austral no tenía muchos visitantes más que las personas que vivían ahí y que la interconexión que tenían era más bien marítima. Hoy en día podemos definir que la oferta hotelera y turística en la región tampoco es amplia y que la oferta turística fue golpeada por el COVID a nivel nacional, representando el tercer lugar en las pérdidas de puestos laborales, esto por los hoteles y alojamientos junto con los restaurantes que tuvieron que cerrar a nivel nacional debido a la pandemia del COVID. Esto se puede presentar, y el proyecto lo presenta, como una alternativa de renovación dentro de este rubro. En el capítulo 2, con los objetivos de tanto de poder determinar la demanda del proyecto como las características que debe tener este proyecto en base a los estudios de mercado que se realizaron, la mayor parte de las personas encuestadas aseguró que si tuviera la opción de visitar la región de Aysén, lo preferiría visitar en un concepto de lodge. El concepto de lodge se define como un complejo turístico más bien minimalista, el cual tiene alta interconexión con el medio ambiente que lo rodea. De esta forma, la mayoría de las personas que visitan la región no estaban interesadas con visitar un hotel. De esta forma se ha podido hacer segmentación y poder definir cuáles son las personas en las que está interesado el proyecto. El proyecto está interesado en personas pertenecientes a la región metropolitana y región de Valparaíso o de localización internacional de Norteamérica y Europa, con rangos etarios entre 20 y 59 años, con rangos de ingreso en UF entre las 16 y las 50 UF mensuales, y que tengan intereses en común respecto a la vida sana y los deportes outdoor. Respecto al estudio realizado en base al capítulo 2, se ha hecho una segmentación y una especificación desde los censos hasta el cuestionario realizado, definiendo que la demanda total de la región de Aysén proyectada para el año 2021 será de 268.819 pasajeros. Esto, y viendo las limitaciones que tiene el proyecto en su diseño, se proyecta que la demanda inicial del proyecto será de 6.489 pasajeros en el año 1, distribuidos de la forma que se muestra en esta tabla, en la cual se refleja que durante los mes 1 y los mes 2 no habrán ingresos ni habrá porcentaje de ocupación, ya que el proyecto se encontrará en marcha blanca y por ende no se espera percibir ingresos en este periodo. De esta forma, para la definición del precio, el método utilizado ha sido un benchmarking mediante la comparación de precios de distintos lots que se encuentran en la región y en las cercanías del lugar especificado. De esta forma, y mediante la ponderación realizada por el número de reservas en Booking, se ha podido definir que el precio del producto será de 1.41 UF por noche por pasajero.
En el capítulo 3, para poder comenzar a dimensionar el proyecto, la mejor forma de empezar fue generando el layout del proyecto, en el cual se pudo especificar y determinar la cantidad de metros cuadrados que serían necesarios para la construcción de este proyecto. De esta forma se llegó al layout que ustedes están observando actualmente. El proyecto considera 14 habitaciones en 2 plantas. Esta es la vista de planimetría de la planta 1, en la cual las habitaciones van a tener espacios compartidos y van a compartir espacios con la recepción. Lo mismo ocurre en la planta 2 del proyecto, pero en la cual se encuentran áreas comunes de esparcimiento y más habitaciones, todas conectadas a este hall común donde se encuentra la escalera. Respecto al desarrollo del capítulo 3, se ha definido que la inversión total en activos fijos es incluyendo el terreno, que no es depreciable, y la construcción, que sí lo es, un total de 16.162,3 UF, una inversión en intangibles puesta en marcha de instalación de 60,8 UF, una inversión en capital de trabajo definida mediante el método del déficit acumulado máximo de 497,8 UF, una inversión en imprevistos de 83,1 UF, definiendo una inversión total del proyecto en el año 0 de 16.804,08 UF. De esta forma entramos en el capítulo 4, en el que podemos revisar a simples rasgos al costado derecho de la pantalla cómo se construyeron, mediante el apoyo del profesor guía, los perfiles de los cargos basándose en las habilidades procedimentales, cognitivas y aptitudinarias que debe tener. Si bien se ha definido que el proyecto debe tener, para empezar, recepcionistas, mucamas, botones y encargado de reservas, al costado derecho se puede ver un ejemplo de la experiencia que debe poseer el cargo, el nivel educacional requerido, las responsabilidades que el cargo tiene, al mismo tiempo de las habilidades que tienen que tener relación con los trabajos que van a realizar, las cognitivas que tienen que ver con las habilidades duras y las aptitudinarias que debe poseer, que son particulares para este cargo que está ejemplificado, ya que debe poseer conexión con los pasajeros del proyecto. Además, se estableció durante el capítulo 4 cuáles eran los valores que tendrían todos los costos de puesta en marcha del proyecto. Pasando al capítulo 5, el capítulo 5 comenzó con la determinación de las tasas, ya entiéndase basado en el modelo de la CAMP, utilizando la tasa libre de riesgo, el beta Amorán y la tasa de mercado. De esta forma se pudo establecer la tasa de la CAMP y con esta se evaluó el proyecto puro. De esta forma se determinó que en el horizonte de 5 años el VAN del proyecto o valor actual neto era negativo, teniendo menos 2.822 UF, una TIR de 17,63% cuando la tasa de la CAMP era superior al 18% y un payback mayor a los 5 años. De esta forma se determina que el proyecto evaluado como proyecto puro no es rentable y no produce suficientes ingresos para poder cubrir todas las inversiones iniciales. Al evaluar el proyecto en un porcentaje financiado del 50%, se ha establecido que el valor actual neto del proyecto ahora sí se vuelve positivo y el panorama es un poco mejor. Con una TIR del 25,8% y un payback de 5 años, vemos que justo en el último año del proyecto es cuando el flujo después de financiamiento actualizado acumulado se vuelve positivo. Esto tampoco representa que sea la mejor opción de inversión, ya que gran parte de estos ingresos se provienen del valor libre de la liquidación de los activos en el año 5. Pero de todas formas el proyecto es rentable, ya que el valor actual neto del proyecto es mayor que 0 y la tasa de descuento es mayor a la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de descuento del proyecto. Luego de esto, y terminando el tercer panorama evaluado del proyecto, se realizó la evaluación del proyecto con un porcentaje de financiamiento del 75%. Las fuentes para las tasas de interés del proyecto se encuentran basadas en las tasas de interés del año 2019 para proyectos sobre 10.000 UF
entregadas por el Banco Santander, entregando una tasa de interés anual del 4.16%. Se ha tomado esta tasa teniendo en consideración que el panorama actual no representa la realidad para un inversionista y se ha elegido este panorama que es un poco, entre comillas, realista, aunque represente años pasados, pero que no tiene toda la volatilidad de mercado que podemos observar el día de hoy. De esta manera podemos ver que el panorama del proyecto cambia. Tenemos un valor actual neto de 7.725 UF, una tasa interna de retorno del 36.21% y un payback de 5 años también. Acá cabe recalcar que el método utilizado es la tasa WACC, generando una tasa de descuento del proyecto cercana a un 8.3%. También hay que recalcar que gran parte de los ingresos del proyecto en el año 5 provienen del valor libro de la liquidación de los activos. Para el método de depreciación de este proyecto se ha utilizado la depreciación acelerada, que teniendo como valor libro las ventas y valor residual del proyecto, las ventas tanto del terreno como de la construcción de la edificación, las cuales no se alcanzan a depreciar en el total de tiempo del proyecto, generando de esta manera un valor actual neto positivo y una tasa interna de retorno mayor a la tasa de descuento. Por ende, se recomienda al inversionista invertir en base a esta proyección del proyecto. Otro de los puntos importantes a recalcar dentro del proyecto es que la más grande inversión dentro de todas las inversiones iniciales en el año 0 está dada por la inversión en edificación, que es aún mayor a la inversión en la compra del terreno, que solo alcanza las 2.330 UF, siendo que la inversión en edificación supera las 10.000 UF para la cantidad de metros construidos para lograr albergar la cantidad de pasajeros. Asimismo, la proyección del crecimiento de la demanda que va a generar el aumento de los ingresos está basado en un aumento de la tasa de crecimiento de la región, el cual venía sostenido antes de la pandemia en un 13.6%. De esta manera se puede realizar el análisis de sensibilidad del proyecto eligiendo como alternativa el financiamiento bancario al 75% tomado con el Banco Santander. Las dos variables de sensibilización del proyecto que se han definido es la sensibilización al precio y la sensibilización a la demanda del proyecto. En primer lugar, la sensibilización al precio del proyecto se han determinado en escalones del 2% hacia arriba y del 2% hacia abajo, tomando en cuenta el 0% de variación como el valor actual neto del proyecto financiado al 75% sin variaciones en el precio. De esta forma se ha buscado el punto de corte en el cual el VAN se vuelve negativo y este se ha encontrado en el menos 19.2%. ¿Qué es lo que significa esto? Que el proyecto evaluado de esta forma podría, ceteris paribus, podría aguantar variaciones en la disminución del precio debido a diferentes factores externos de hasta un menos 19.2% del valor original. Y por otra parte, la sensibilidad a la demanda, que este ha sido un panorama que se ve un poco más positivo por los valores que se han obtenido, ha determinado que para volver el valor actual neto 0 o igual a la tasa de descuento del 8.31%, la demanda del proyecto debería disminuir en un 36.7% en el año 0 y proyectarse de igual forma para que el valor actual neto del proyecto sea 0 y el proyecto pase a ser indiferente para el inversionista. De esta forma, y tomando todos los factores que se han llevado a cabo dentro de esta investigación, las conclusiones que se pueden obtener es que el crecimiento luego de la pandemia está siendo en el año 2021 de un 250% anual. La determinación geográfica del proyecto se realizó en base a los estudios y en base a la oferta actual existente y se estableció que el camino a Puerto Chacabuco entre Puerto Chacabuco y la ciudad de Aysén es el mejor lugar tanto por la accesibilidad y plusvalía de sus terrenos. Se estableció asimismo en base a la segmentación del mercado que la demanda inicial del proyecto es de 6.489 pasajeros anuales o 6.489 arriendo de habitaciones individuales al año. El precio del producto establecido es de 1.41 UF por noche. La capacidad instalada del proyecto basado en los layouts y en las inversiones que se requieren para la construcción de esta cantidad de metros cuadrados es de 30 pasajeros simultáneamente.
El costo variable de la operación y en el fondo de la limpieza y todo lo que implica va a volver a poner en funcionamiento una habitación es de 0.66 UF, como se desarrolla en nuestra investigación, y al mismo tiempo la sensibilización al precio es de el menos 19.2% para volver este proyecto indiferente al inversionista, y la sensibilización a la demanda es de un menos 36.7% para volver el proyecto indiferente al inversionista. Si se toma el panorama aquel que se recomienda al inversionista, se le debe recomendar el proyecto financiado al 75%, con un BAN de 7.725 UF, una tasa interna de retorno del 36.21%, y ya que el BAN es mayor a cero y la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de descuento de 8.3%, se le recomienda invertir al inversionista en este proyecto. De esta manera concluimos nuestro trabajo. Muchas gracias, profesor.